preciosa palabra, especialmente esta última que hemos cantado, haz de mí lo que tú quieras. Los niños pueden salir en esta hora, ofrendas y anuncios van a ser al final. Y los niños con su maestra, ¿quién le toca hoy? Creo que a Nidia le tocaba hoy, sí. ¿Sí? Ahí está. Los niños pueden irse con ella. Aaron, ¿te quieres ir? Hombre, Aaron me hace sentir bien, que prefería estar conmigo. Bueno, es con tu mamá, ¿verdad? Déjenme hablar de lo que hemos estado cantando. Haz de mí lo que tú quieras, toma mi vida. Si ustedes miran, son palabras mayores, son palabras fuertes, son palabras serias. Y el problema es que el cristianismo en general se ha caracterizado por decir cosas bonitas y por decir cosas hermosas. Pero ese es precisamente el problema en su gran parte de mucho de lo que es el cristianismo hoy en día, que por su gran parte solo es de boca. Alabamos al Señor y decimos aleluya y amén, está bien, gloria a Dios pues. Y decimos, Señor, toma mi vida, yo te voy a seguir, y me rindo a ti, y me arrepiento de mis pecados, pero el problema es, una vez más, que solo es de boca. Y eso está ocasionando problemas en nuestras vidas, porque no hay cambios. Han habido momentos y ocasiones en que personas han venido a mí y me han dicho, pastor, ore por mí porque yo quiero cambiar. Tremenda oración, por supuesto que vamos a orar por usted, porque usted quiere cambiar, pero usted no va a cambiar mientras no venga a la palabra y mientras no ponga la palabra en práctica. Amados hermanos, hoy yo quiero que pensemos y evaluemos que nuestra fe, si es viva, si nuestra fe es verdadera, inevitablemente tiene que producir obras. Inevitablemente tiene que producir obras. Y yo para eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Santiago, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 14 al 26. No se encuentra en pantalla todo el capítulo, pero quiero que lo escuchen en esta hora. Dice las Sagradas Escrituras: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, hemos leído tu palabra y rogamos que el mismo Espíritu Santo, quien inspiró tu escritura,
sea quien nos ayude en esta mañana a entenderla y durante nuestra vida a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar explicando algo. Si ustedes estaban prestando atención, habrán descubierto que en este hay un texto que aparentemente contradice el resto de las Escrituras. Esa parte donde dice que se es justificado por obras. Cuando en todo el resto del Nuevo Testamento se enfatiza que somos justificados, o sea, declarados sin culpa, perdonados de nuestros pecados por pura gracia delante de Dios. De hecho, este pasaje del cual hemos leído en esta mañana ha ocasionado que diversos teólogos se pongan en contra unos de otros. Incluso este pasaje fue uno de los pasajes por los cuales la iglesia en sus inicios no le gustaba mucho este libro de Santiago. Creían que había una contradicción entre la enseñanza de Santiago con la enseñanza del apóstol Pablo. Y obviamente Pablo tenía mucho más peso que Santiago en la explicación de la palabra. Pero déjenme decirles algo. Este tipo de contradicción lo podemos quizá ver a primera vista en el versículo 14. Y estos sí están en pantalla. Ojalá que los tengan ya ahí enfrente. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y luego en el versículo 24 dice la Escritura: ¿cómo pueden ver? Una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y en el versículo 26 dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El problema lo encontramos cuando leemos a Pablo en Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 28. Ahí Pablo da la impresión que está diciendo algo totalmente contrario a las Sagradas Escrituras, a lo que Santiago está diciendo. Dice la Escritura en Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y luego en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 9, que ojalá que esto sea uno de esos pasajes que nos sabemos de memoria, dice en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y miren ustedes el verso 9, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, una lectura aparente, rápida de estos pasajes puede llevarnos a concluir que la Biblia se está contradiciendo. Y de hecho hay muchos que se pueden agarrar de aquí para indicar que la Biblia se está contradiciendo. Pero ustedes y yo sabemos que la Biblia no se contradice. Ustedes y yo sabemos que por mucho tiempo la historia ha intentado contradecir la palabra del Señor. Y como decíamos el domingo pasado, siempre la Biblia ha salido victoriosa, aún sobre muchas teorías que se llaman científicas. En esta mañana tenemos que entender que Santiago y Pablo no se están contradiciendo, sino que son como dos soldados. Son como dos soldados que están defendiendo dos partes diferentes. Vamos a ver al hermano Alberto que pase aquí, por favor. Pase para acá, hermano. No le voy a pedir que cante ahorita. Le voy a pedir algo. Póngase así, hermano. Vaya para allá. Imaginémonos que él es Pablo. Él está defendiendo aquel frente, aquel lado. Imaginemos que yo soy Santiago y yo estoy aquí. Estoy defendiendo el otro lado. No nos estamos contradiciendo. Lo que estamos haciendo es defendiendo y enseñando, atacando diferentes partes del asunto, abordando el tema de diferentes maneras. Sería contradicción si él se da vuelta y empezamos a pelear. Obviamente yo llevo la de perder. Pero lo bueno es que eso no es lo que ocurre entre Pablo y Santiago. Gracias, mi hermano. Muy amable. Ya ve, ahora puede decirle a su iglesia Tennessee que no lo trajimos para cantar, sino para que se parara aquí. Muy bien, excelente. Entonces, miren ustedes, eso es lo que está haciendo Santiago y Pablo. No se están contradiciendo, están defendiendo diferentes puntos, diferentes aspectos. Porque Santiago también afirma que la salvación es por fe. En el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago, dicen las Sagradas Escrituras: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Miren ustedes, claramente nos dice ahí que Santiago está convencido que Dios hace nacer al cristiano por su propia voluntad. No es que nace en un país, no. Ya los que somos adultos nacemos espiritualmente, nuevo nacimiento, por la voluntad de Dios. Él nos hace nacer mediante la palabra de verdad.
Entonces, Santiago también afirma que la salvación es un regalo de Dios, es producto de la voluntad de Dios, no por las obras que nosotros podamos hacer. Y entonces, ¿a qué se refiere más adelante? Veamos esto. Tenemos que entender otra cosa. Cuando Pablo habla de justificado o declarado justo, está hablando de recibir el perdón de Dios, de ponerse a cuentas con Dios. Cuando Santiago está hablando de justificado, de declarado justo, se está refiriendo a que su fe sea aceptada, sea manifiesta delante de los hombres. Pablo está hablando delante de Dios y Santiago está haciendo ver que esa justificación sea manifiesta al ser humano y también manifiesta en cuanto a Dios mismo. En tercer lugar, hay una diferencia entre la gente a los cuales Pablo estaba hablando y a los que Santiago estaba hablando. Pablo le está hablando a un grupo de legalistas. Le está diciendo, ustedes creen que por cumplir las obras que exige la ley van a ser salvos. Vean ustedes, Pablo le está hablando a aquellos que querían cumplir con todo el Antiguo Testamento para llegar a ser salvos. Está hablando con aquellos de que dice, si no hacemos esto, entonces nunca vamos a ser salvos. Tenemos que caminar solo 2 millas el sábado para ser salvos. Tenemos que lavarnos las manos antes de comer, no por la higiene, sino para ser salvos. Tenemos que hacer esto para ser salvos. Esa era la actitud a la gente a la cual Pablo le está hablando. Santiago le está hablando a un grupo diferente. Santiago le está hablando al grupo de los que dicen, yo soy salvo, yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no necesito ayudar a nadie, yo no necesito seguir a Cristo, yo soy salvo, yo sigo viviendo mi vida como siempre la he vivido. Entonces Pablo le dice a los de la ley, si ustedes cumplen las obras de la ley, no es por eso que van a ser salvos. Santiago le dice a estos, si ustedes realmente son salvos, van a demostrarlo en su vida. ¿Ve la diferencia? Ve que no se están contradiciendo, ve que están atacando diferentes amenazas a la doctrina de la palabra del Señor. Y la otra cosa, en cuarto lugar, hay una diferencia en el tipo de obras de las cuales se está hablando. Pablo está hablando de cumplir con todos los requisitos ceremoniales de la ley. La circuncisión. Y si usted es un hombre en esta mañana, usted debe estar contento y feliz de que ya no existe tal cosa. Y usted va a saber de que hay quienes están pensando en sacrificar un cordero. Pues usted y yo sabemos que Cristo es el cordero que fue sacrificado perfectamente. A esas obras se está refiriendo Pablo. Santiago se está refiriendo a las obras que son producto de la vida cristiana. ¿Cómo es que como cristiano voy a ver a alguien morirse de hambre y no le voy a ayudar? ¿Cómo es que como cristiano voy a ver a mi hermano en necesidad y no le voy a extender la mano? ¿Cómo es que como cristiano voy a andar hablando mal de la gente, chismeando, murmurando, mintiendo? No. Entonces, miren ustedes que estamos hablando aquí de cosas diferentes. Así que Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan. Tengamos claro eso a la hora de empezar. Pero yo quiero en esta mañana que veamos brevemente 2 cosas que aprendemos de este capítulo. En primer lugar, tenemos que ver lo que dicen los versículos 14 al 17. Que la fe sin obras no salva. La fe sin obras no salva. No porque las obras sean necesarias para ser salvo, sino porque las obras son muestra de una fe verdadera. Aquel que es cristiano de verdad invariablemente va a producir frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Dice la palabra, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? También la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, las obras muestran que la fe salva. La fe sin obras no salva. No porque las obras salven, sino porque la fe sin obras es una fe muerta. A ver, digan conmigo, muerta. Muerta, es una fe muerta. Y si la fe está muerta, entonces no hay manera que esa fe sirva para nada. No salva, no cambia, no transforma. Yo creo que muchos conocemos de personas que dicen ser salvas, pero su fe es muerta. Ojalá que esas personas que conozcamos no seamos nosotros mismos. Ojalá que nuestra fe realmente sea una fe viva. En segundo lugar, miren ustedes lo que dice el verso 18. El verso 18 nos enseña que la fe es inseparable de las obras.
Mire que aquí hay una persona que quizás se sintió convencida de que estaba mal. Quizá pensó que lo estaban regañando a ellos. Quizá como alguno en esta mañana diga, el pastor está hablando de mí, ¿por qué está publicando mi vida? No, estoy predicando la palabra nada más. Pero miren ustedes que esta gente busca una excusa. Y la excusa es, oh, tú tienes fe, eso funciona para ti. Yo tengo obras, eso funciona para mí. No, dice Santiago, esa división no existe. No se puede dividir la fe de las obras, tienen que ir juntas. Son dos caras de la misma moneda. ¿Cuántos de ustedes aceptarían si yo les doy $1? Porque es lo más que puedo darles. Les doy $1, pero solo aparece un lado. El otro lado está blanco como este papel. No sirve, ¿verdad? Le falta la otra cara. Le falta el otro lado del billete. Sin el otro lado el billete no vale $1, ¿cierto o no es cierto? Entonces, así son las obras. Miren lo que dice el verso 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pero la respuesta que Santiago le da es, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Las obras y la fe van juntas porque las obras muestran la fe. Usted no puede separarlo. Usted no puede decir, yo soy cristiano solo de fe. Yo no hago obras. Eso no es posible. Si usted es cristiano de fe, usted va a tener obras. Ahora, también es necesario que entendamos lo opuesto. Las obras sin fe en realidad no ayudan de mucho en cuanto a su relación con Dios. Hay gente que tiene un montón de obras. Son gente que da mucho dinero, por ejemplo, para apoyar a los pobres, que da comida, que se sacrifica a sí mismo. Pero si no lo hace por fe en Cristo, esas obras son trapos de inmundicia, dice Isaías. Y es necesario que lo entendamos, que delante de Dios esas obras no pesan, porque no se hacen en el nombre de Cristo. Si usted me dice, aquí tengo $1000, quiero ayudar a la gente de Henryville. Usted tiene dos opciones. Tiene una institución que es cristiana, una institución que no es cristiana. Déjeme decirle, déselo a la institución que es cristiana, asumiendo que está trabajando muy bien, para que pueda servirlo. ¿Por qué? Porque esa gente va a usar ese dinero en el nombre de Cristo, mientras que los otros van a usar ese dinero en el nombre de la humanidad. Ve a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la fe y las obras no se pueden separar. La fe viva tiene obras, pero las obras tienen que ser hechas en fe. De lo contrario, no son obras espirituales. En tercer lugar, miren ustedes el verso 19. El verso 19 nos dice que la fe no se queda en doctrina. Hemos visto que la fe sin obras nos salva. Hemos visto que la fe es inseparable de las obras. Y también podemos ver en esta hora que la fe no se queda en doctrina. Gloria a Dios, nosotros creemos que en esta iglesia somos doctrinalmente sanos. Por eso es que aquí no miran ustedes cosas raras, cosas extrañas. Más alguna gente que quizás viene de otros contextos nos pueda preguntar ¿por qué aquí no hacemos esto? ¿Por qué aquí no hacemos lo otro? Por favor, háganlo. Porque déjenme decirle que para cada cosa que hacemos y para cada cosa que no hacemos hay un respaldo bíblico. ¿Me explico? O sea, por favor, pregunten. Pero en el proceso donde quiero llegar es que en el versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago lo que nos está diciendo aquí es bien sencillo. La doctrina no es suficiente. Puede ser que nosotros tengamos la doctrina correcta, que seamos los mejores expertos en Biblia, que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 no haya nadie mejor que la pueda interpretar que nosotros. Pero si no tenemos obras que demuestran nuestra fe, estamos mal, estamos como los demonios. Dice la palabra del Señor que los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 5? Jesucristo llega a Gedara y ¿qué es lo primero que se encuentra? Un endemoniado. El endemoniado sale corriendo y lo primero es caer de rodillas. Mejor que muchos de nosotros, nunca nos hemos arrodillado ante Jesucristo. El demonio se arrodilla ante Jesucristo y le dice, ¿qué tienes conmigo? Hijo de Dios. Él tenía la doctrina correcta, los demonios tienen la doctrina correcta, pero eso no los hace cristianos. Tiene que haber una forma de vida que demuestre que somos cristianos. Así que no estoy minimizando la doctrina, no estoy diciendo que la doctrina no es importante, como algunos equivocadamente dicen. Un pastor, me acuerdo una vez fui a un culto y un pastor de apellido White, lo primero se paró ante una gran multitud de gente y lo primero de que dijo fue, la doctrina divide, la doctrina no es importante, y el montón de neófitos ahí se pararon en aplausos. Exactamente. ¿Qué cosa más horrible? ¿Cómo es posible que la doctrina no sea importante? Es fundamental, la doctrina es básica, pero no es suficiente. No podemos ser cristianos de teoría nada más. Necesitamos ser cristianos que saben lo que creen
y viven lo que creen. ¿Me explico? Oh, yo creo en Jesucristo, le entregó su vida por todos nosotros, fantástico. Pero mi vida es mi vida, lo siento. No va así. Oh, yo creo en Jesucristo, Él daba tanto amor. De ver así, pero yo no, yo solo doy odio. Oh, yo creo en Jesucristo, Él hacía tantos bienes y tantas cosas. De ver así, qué bueno que usted cree en eso. Sí, yo creo en eso, pero yo no, yo solo hago males. Yo creo en Jesucristo, quien perdona. Oh, wow, fantástico, qué bueno. Pero yo no perdono a nadie porque viera lo que me han hecho. O sea, hay una incongruencia entre lo que se cree y lo que se vive. Eso es lo que hacen los demonios. Ellos dicen, Jesús es el Hijo de Dios, pero sirven a Satanás. Jesucristo es el santo varón de Dios, pero ellos viven en pecado y promueven el pecado. ¿Me están siguiendo? Entonces, nosotros podemos venir y decir, oh sí, la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno. Sí, pero yo no la practico. Ni la leo tampoco. Entonces, no puede haber eso. Los demonios hacen eso. Así que eso es lo que está diciendo aquí Santiago. La fe sin obras no salva. La fe es inseparable de las obras. La fe no debe de quedarse en doctrina. Y también nos da un ejemplo que la fe se debe demostrar en creyentes verdaderos. Y nos da dos ejemplos. Nos pone dos ejemplos. Nos pone el ejemplo de Abraham y nos pone el ejemplo de Rahab. Miren ustedes en el versículo 20. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! Dice Santiago. Hablándole a la persona que cree que es posible tener una fe sin obras. ¡Qué tonto eres! La palabra tonto aquí viene del original griego que significa que mente vacía, mente hueca. En mi país decimos que tiene el cerebro lleno de aserrín. ¿Sí? O como algunas personas que tienen el cerebro más caro del mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque nunca lo usaron, está de paquete, está nuevecito. Entonces, aquí es lo que dice aquí. Santiago dice, ¡qué tonto eres! Y luego viene y le dice, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y le va a dar dos ejemplos. El primer ejemplo está en el versículo 21. Y el primer ejemplo es nada menos y nada más que Abraham, el hombre de quien nacen las tres grandes religiones de la humanidad. Todas las tres grandes religiones de la humanidad llaman hasta Abraham su padre. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres religiones llevan sus raíces hasta Abraham. Este es el Abraham que Santiago va a decir aquí. Y miren ustedes lo que dice. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí hay un problema. El pasaje que Santiago cita en el verso 23 está en Génesis 15 y la obra que Santiago cita ahí en cuanto a que ofreció a su hijo está más adelante en Génesis capítulo 22 por ahí. Entonces, miren ustedes la palabra clave ahí, es en el verso 23. Así se cumplió la escritura que dice. En otras palabras, Abraham fue justificado en Génesis 15, pero él manifestó esa vida justificada, perdonada, de amistad con Dios más adelante cuando ofreció a su único hijo. ¿Están conmigo? Así nosotros somos perdonados cuando venimos a Cristo, pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, es que tenemos que demostrar nuestra relación con Cristo. Es que debemos de cumplir nuestra justificación, no lograr, pero sí manifestar. ¿Ves la diferencia? Una cosa es lograr, otra cosa es manifestar. Si yo soy boxeador, imagínense a mí de boxeador, de peso pesado, casi nada, ¿verdad? Y de repente el Comité Internacional de Boxeo me regala el título y yo lo recibo y aparezco en todos los periódicos del mundo, el nuevo campeón mundial de peso pesado. Le garantizo que a los 35 segundos por Twitter o por Facebook o por cualquier lado voy a recibir un montón de gente retándome, porque todo el mundo sabe que me puede ganar, ¿cierto?
¿Qué tengo que hacer en la primera pelea? Correr, dice hermana, correcto. Demostrar que soy el campeón del mundo. ¿Qué ocurre si lo que hago, y que es probablemente lo que voy a hacer, es seguir el consejo de mi hermana, que obviamente me quiere? Y dice, corra hermano, corra. Y yo salgo corriendo. ¿Qué demostré? ¿Que soy el campeón del mundo? No, no demostré. No, eso no es cobardía, eso es inteligencia. ¿Ah? Eso es discernimiento, hermano, correcto. Ven en lo que estoy haciendo. No tengo nada que demostrar porque no soy el campeón del mundo. Cuando el Señor nos da la justificación, Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos enfrentar los retos que vienen en la vida cristiana, y de allí en adelante las obras muestran que no tengo que correr del enemigo, que no tengo que huir amedrentado, sino que tengo que vivir mi fe cada día, cada instante, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el vecindario, por duro que sea. Allí voy a vivir la fe, porque mi fe es verdadera. Dios me regaló la gracia, de gracia su salvación, pero también me cambió. Si el Comité Mundial de Boxeo me hubiera cambiado, me hubiera hecho más fuerte y más grande, y me hubiera hecho ganar unas 100 libras de puro músculo, probablemente hubiera podido enfrentar la pelea. ¿Me explico? ¿Están conmigo? No los estoy confundiendo, ¿verdad? Necesitamos ver las obras como la manifestación de la fe. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, tienen que recordar que Isaac era el hijo de la promesa. Isaac nació cuando Abraham ya estaba viejo y Sara ya estaba vieja y Sara era estéril. Y va a ponerlo en un sacrificio, a matarlo literalmente. Pero él lo hace, y dice Hebreos, y este está en pantalla, dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, nos dice por qué Abraham lo hizo. No lo hizo para ganarse el favor de Dios, no lo hizo para justificarse delante de Dios, no lo hizo para hacer ninguna otra cosa. Miren ustedes lo que dicen los versículos 17 al 19. Léanlos conmigo, está en pantalla, léanlos conmigo. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Miren ustedes que la obra de Isaac fue una obra de confianza, fue una obra de obediencia, pero fue también una obra de confianza en Dios. Mis amigos, mis hermanos, así se demuestra la fe, obedeciendo a Dios, confiando en Dios, en las cosas que parecen fáciles y en aquellas que son imposibles. Pero hay un segundo ejemplo, está el de Rahab. Rahab era una mujer de la vida fácil, allá en Jericó. Y cuando se mandaron 2 espías, ella los escondió y les dijo, los escondo y los salvo de aquí, con el fin que cuando Dios conquiste Jericó, me salven a mí y mi familia. Miren ustedes en Hebreos 11:31, las Sagradas Escrituras dice, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Los verdaderos creyentes van a mostrar la fe. Los verdaderos creyentes van a vivir la fe. A ver, repitan conmigo por favor. Número 1, la fe nos salva. La fe nos salva. La fe es inseparable de las obras. La fe es inseparable de las obras. La fe no se queda en doctrina. La fe se queda en doctrina. La fe se muestra en creyentes verdaderos. La fe se muestra en creyentes verdaderos. Y por último, la fe se perfecciona por las obras. La fe se perfecciona por las obras. Miren ustedes lo que dice ahí, lo que le dice Santiago respecto a Abraham en el verso 23. Desde el 21 voy a leer. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. En otras palabras, la fe de Abraham maduró en la práctica. Hay muchas personas, y ya estamos por terminar, pero hay muchas personas que no estamos creciendo en la vida cristiana. ¿Usted sabe por qué? Porque no practicamos lo que creemos.
no practicamos lo que decimos. Yo les garantizo que en esta semana Messi, Ronaldo y Sergio Ramos están practicando penaltis. Es necesario que practiquemos para que maduremos, para que perfeccionemos nuestra fe. Tengo que poner en práctica. Tengo que poner en práctica. Los últimos minutos yo quiero que nos concentremos en el verso 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Está muerta tu fe? ¿Eres cristiano solo de palabras, solo de domingos? ¿Presentas solo excusas? ¿Te has quedado en la doctrina correcta y eso es todo? ¿O como Abraham, tomas el paso y vas y vienes tú y obedeces a Dios, aunque eso implique sacrificios enormes? Ustedes saben de que a mí me impresiona Rahab, porque ella se tomó un riesgo. Ella solo de oídos había escuchado a Dios, pero ella se tomó un riesgo, esconder los 2 espías. Si lo hubieran agarrado lo de Jericó, la matan. No hubieran dado una medalla de condecoración por héroe, por patriota, ciertamente no, la matan. Pero ella se toma un riesgo basada en la fe. A veces nosotros no nos tomamos riesgos basados en la fe. A veces ni siquiera llegamos a pedir permiso el domingo para poder venir un par de horas en la mañana a la iglesia, porque nos da miedo que el jefe nos despida. A veces somos incapaces de evangelizar a alguien, de compartir el evangelio con alguien. Porque cuando dice ahí la palabra que tengamos obras, son obras prácticas. Darle de comer, comida material, pero también darle de comer comida espiritual. Porque ¿de qué sirve a esta persona darle alimentos si su alma se va al infierno? Hay tres tipos de cosas que yo quiero que veamos en esta mañana. Primero, necesitamos tener obras de amor. Necesitamos aprender a tener obras de amor, a amar al hermano, a amar a la hermana, a servir al que esté en necesidad. Y miren ustedes que Santiago dice, si ve al hermano, porque esa es nuestra primera responsabilidad de nuestra familia. Y yo sé que hay mucha gente que está en necesidad porque no trabaja, porque no hay trabajo, no tanto, sino porque no quieren. Hay algunos que sí. Hay otros que no tenemos trabajo. A esta gente hay que ayudarle a ¿qué? A buscar, encontrar trabajo, ¿sí? No que salga a la calle buscando empleo y rogando a Dios no encontrar, ¿verdad? Pero si alguien no tiene, hay que ayudarle a encontrar trabajo y hay que apoyarlo por mientras. Si hay un enfermo, hay que ver de qué manera vamos y le apoyamos. Las hermanas, yo creo que están haciendo esto. Cuando una hermana está enferma, otras hermanas le llevan comida. ¡Qué bendición! Aquí tenemos viudas en la iglesia y tenemos hermanas solas que yo creo que nosotros, varones, bien podríamos ir un sábado a cortarle la grama, aunque sea. ¿Me explico? Necesitamos aprender a ayudar al necesitado, pero también necesitamos evangelizar, compartir el evangelio. Esa es una obra de amor. Hay hogares que están destruidos y el evangelio es lo único que le pasa al Padre. Que cada uno de ellos venga a Cristo y se humillan de Cristo y dejen que el amor de Cristo llene ese hogar. Hay muchachos, hay hijos que los estamos perdiendo. Y la única forma es enseñarles el evangelio para que sea en el camino de Cristo, que ellos caminen y crezcan y tomen decisiones a la luz de la palabra de Dios. Hay hermanos, primos, tíos que están dominados tal vez, amigos, familiares, dominados por algún vicio, tantos que hay.
Pero Cristo puede romper esas cadenas y lo ha hecho. Lo hizo en mi vida rompiendo las cadenas del alcoholismo. Puede hacerlo en usted y puede hacerlo en cualquiera que se rinde a Él. Pero hay que llevar el mensaje del Evangelio. Son obras de amor. Son obras de confianza en Dios, como Abraham. Él creía que Dios era poderoso para resucitar a los muertos. Y él dice, bueno, si Dios quiere que entregue a mi hijo, entrego a mi hijo porque Dios lo va a levantar. Amén. Él no va a fallar a su palabra. O como Rahab que dice, me estoy jugando mi todo aquí, pero yo confío en este Dios. Esas son obras que necesitamos aprender a vivir, a practicar, que nuestra fe sea conocida en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros sitios de trabajo. Porque la fe sin obras, hermanos, es muerta. Padre, te damos gracias en esta hora por la exposición de tu palabra. Te damos gracias porque el mensaje es simple. La fe viva va a producir obras. Señor, te rogamos en esta hora que tú nos ayudes a que nuestros corazones sean dóciles, sean suaves a la luz de tu palabra. Que nos ayude, Señor, a entender y a evaluar si realmente estamos en el verdadero, si nuestra fe es viva o si está muerta. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos fe de palabra, que no tengamos fe que se excusa y que se separa de la vida, que no tengamos una fe que no se manifiesta, que no tengamos una fe barata, una fe que se esconde, sino una fe que se muestra, una fe que se manifiesta, una fe que actúa en el hogar, que actúa en el trabajo, que actúa en la escuela, que actúa en el colegio, una fe que actúa en la carretera, una fe que actúa en el parqueo, que actúa en el restaurante, que actúa en la construcción, que actúa en el techo, que actúa en el aula de clase, una fe que actúa, Señor. Que sea una fe que actúa en cómo criamos a los hijos, en cómo nos llevamos con nuestros padres, en cómo atendemos a los que nos caen mal, en cómo nos llevamos con los que nos caen bien, que cómo practicamos con los que tienen dinero y con los que no lo tienen. Que sea una fe, Señor, radical, una fe viva, una fe que cambia, una fe que se madura, una fe que crece, una fe que transforma la vida nuestra y la sociedad a nuestro alrededor. Señor, estamos cansados de ser palabras nada más. Estamos cansados, Señor, de vivir en teoría. Estamos cansados, Señor, de vivir de emociones. Estamos cansados de pensar que el cristianismo es cierta forma, cierto estilo. Ayúdanos a entender que el cristianismo es vivir como Cristo en medio de la sociedad y el mundo en que estamos. Señor, que de esta iglesia la respuesta seamos personas que vivimos nuestra fe. Yo quiero retarte en esta mañana. Yo quiero saber cuántos de ustedes que se llaman cristianos quisieran en esta hora, ahí donde están. Yo no le voy a pedir que levante su mano, digo que se pongan de pie, no es conmigo, es entre usted y Dios, pero quiero invitarte, quiero retarte a que si tú te llamas cristiano, evalúes tu andar con Dios y que realmente ver si tu fe está produciendo los frutos que necesita producir. Y si no, es hora de venir a Cristo y de pedirle perdón, y de pedirle que te llene, de pedirle que inunde tu vida, pedirle que te controle, de rendirte a ti. Y quizá en esta hora hay alguna persona en este sitio que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Esto no es una oferta, yo no lo estoy diciendo, acepte a Cristo y todos sus problemas se van a ir, acepte a Cristo y usted va a ver qué fácil es esto. No, perdóneme, no es así la vida. Venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón al Señor en nombre de Cristo y comience a vivir la vida difícil que es la vida cristiana. Esto es complicado. Si usted quiere aceptar a Cristo, déjeme decirlo, esto es complicado, esta vida no es fácil, pero no hay nada mejor.
No hay absolutamente nada mejor. Órele ahí al Señor y dígale: Padre, perdona mis pecados. Yo te ruego en el nombre de Cristo que me perdones, que me limpies. Y que a partir de hoy me ayudes a vivir la fe verdadera, la fe de Cristo. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te exaltamos, oh Dios. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ir a ser hijos que aman a sus padres, personas que perdonan a sus enemigos. Ayúdanos a salir por esas puertas a ser los mejores empleados de este mundo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestros compañeros de trabajo, a decir que no a cuando nos ponga en tentación. Que nos ayude, Señor, a ayudar al prójimo. Ayúdanos, Señor, a amar a la persona que es difícil de amar. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a que de nosotros salgan palabras de bendición y de edificación. Señor, que eso salgamos en esta mañana. En el nombre de Jesús.